El siguiente participante esperemos que corra una suerte distinta a la de su autor. Su autor fue perseguido por varios países de Europa por sus ideas en aquel tiempo subversivas. Esperemos que no sea el caso de Manuel Sánchez Soto, que nos va a hablar de la libertad en el Emilio o de la educación de Juan Jacobo Rousseau. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo mi experiencia. También le doy gracias a Dios por permitirme llegar a este momento, darme esa oportunidad, pues, de redactar una tesina y los medios que me puso. Gracias a mi asesor, el padre José Luis Alvarado Jacome, y a aquellas personas que intervinieron también para que esto fuera posible. Mi experiencia de elaboración de tesina durante este curso gira en torno a 3 preguntas. La primera, ¿por qué elegí este tema? Me he dado cuenta que la educación es importante en mi vida y que a lo largo de muchos años he experimentado esa inquietud por conocer la realidad que me rodea. Hace no mucho tiempo, durante la etapa en que estudié la sociología, más o menos a la mitad de la carrera, comentaba yo con una compañerita la importancia que tiene la educación en nuestras vidas, ya que realmente uno siempre está emprendiendo cosas nuevas. Después de compartir algunas anécdotas, concluíamos que entre más estudiamos y tratamos de entender el mundo, tal parece que menos conocemos de él. Posteriormente, ya estudiando la filosofía, me di cuenta que lo más importante es reconocer con humildad que llegamos a conocer algunas cosas de nuestras circunstancias que nos rodean y de las cuales a veces podemos estudiarlas. En ese sentido, la inclinación por la educación y por su estudio es por una búsqueda constante del saber que nos hace ser menos desprovistos ante las situaciones que requieren ser explicadas y darle una respuesta. Es por eso que cuando leía al Emilio de Rousseau, me pude dar cuenta de un plan de estudio que propone para dirigir de manera muy generalizada la vida de un ser humano desde que nace y se es niño hasta llegar a la etapa de la madurez, y que se inserta con una visión más concreta de las cosas, del mundo, de la sociedad, de la vida religiosa, hasta llegar a insertarse en un contexto social que le permita desenvolverse con sus cualidades y virtudes al servicio de los demás. La segunda pregunta gira en torno a qué llegué con esta tesina. Con la ayuda de mi asesor logré tener una perspectiva interesante de la propuesta de Rousseau. Después de que yo leía algunas propuestas del autor en algunos de sus libros, lograba ver que tenía una visión filosófica muy práctica, es decir, que sobresalía de su contexto. Por ejemplo, él decía al respecto de la educación que el niño hay que educarlo de manera especial, es decir, con todos los conocimientos adecuados que le ayuden a crecer con una visión global de la realidad. Esta propuesta la maneja concretamente en el libro de Emilio. En ese sentido, su propuesta era porque en su tiempo se le catalogaba a los niños como pequeños, pero ya adultos, es decir, que tenían ya sus propios conocimientos para la vida y que podían subsistir al igual que ellos. Tal sorpresa dio al proponer esto que hasta en nuestros días vemos realizada su propuesta. Baste que observemos ese cuidado que se les tiene a los niños, reflejado en las escuelas de nuestro contexto, y que día a día se va mejorando sus condiciones para ofrecer algo mejor. En pocas palabras, la propuesta de Rousseau es actual y es viable hasta cierto sentido. Aún hoy día se estudian métodos para que sean más efectivos para la educación del hombre y su medio en el que se desarrolla. Tercera y última pregunta: ¿qué aprendí?
Mi experiencia de haber realizado una tesina ya es mucho. Al haber conocido a un filósofo casi de pies a cabeza es más, pero haber descubierto que la libertad es un factor principal para nuestra educación es más importante, porque a partir de lo que uno anhela y que tiene un ideal, puede ser que me mueva a alcanzar ese fin del cual me he propuesto realizar. Cuando lo alcanzo, logro ser feliz. Al optar por la educación y desenvolverse en ella, es una responsabilidad que a todos nos compete y que si no la promovemos, seguramente caemos en los mismos esquemas que no nos permiten realizarnos como personas. Gracias. Recuerdo que un concepto que me llamó mucho la atención de Rousseau fue el de la naturaleza, que en sí misma trae ya la sabiduría para ser feliz. Cuando un niño nace libre, nace en paz, nace con un anhelo de perfección y que se va corrompiendo a lo largo de toda su vida, y puede ser cierto en muchos aspectos de nuestro proceso de conocimiento, pero también de corrupción.